En el libro de Romanos, capítulo 12, versículo 2, aparece el último pensamiento que leímos en el tema anterior. Romanos, capítulo 12, versículo 2, dice el apóstol Pablo: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Cierre sus ojos, vamos a orar. Padre amado, nuevamente tocamos la puerta del trono de su gracia para hallar gracia en el oportuno socorro. Queremos nuevamente pedirle, Señor, que el Santo Espíritu se deje sentir en este lugar. Que su palabra no venga de este hombre, pero sí del Espíritu Santo. Que su palabra bendita nos habilite y capacite para comprender su verdad. Y cada uno de nosotros sea bendecido con la salvación y la vida eterna. Háblenos, Dios, y prepárenos, habilítenos y capacítenos para entender y comprender su palabra. Guíenos. Lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Hay una palabra, una frase interesante en la Biblia y es el ¿para qué? El para qué define el propósito y el por qué define la causa. ¿Por qué la causa? ¿Para qué el propósito? ¿Para qué somos salvos? ¿Para qué Dios nos da la salvación? ¿Qué se espera de aquellos que alcanzan salvación y vida eterna? ¿Qué se espera de aquellos que son transformados por el Espíritu Santo? ¿Qué se espera de aquellos que son arrepentidos? ¿Qué espera el cielo y qué piensa el cielo y qué quiere el cielo con aquellos que alcanzan salvación y vida eterna? Es bueno dejar claro dos cosas. Número uno, el pecado dañó la tierra. El problema del pecado no es solo un problema de la tierra, es un problema que comenzó en el cielo. De manera que con el pecado nace en el universo una era extraña. Y en esa era extraña, cuando el pecado se incuba en la tierra, nacen seres extraños. Imagine usted ángeles convertidos en demonios. Imagine usted seres humanos creados por Dios para reflejar su imagen, ahora reflejando la imagen de los demonios. Hay un elemento sobrenatural que envuelve todo este problema. El conflicto cósmico es un estudio que hace todo el universo, de manera que usted y yo somos protagonistas de un conflicto universal. Toda la tierra, todo el universo contempla la tierra. Si lee su Biblia en 1 Corintios 4, versículo 9, dice que somos un espectáculo al mundo, a los ángeles y también a los hombres. Somos un espectáculo a los hombres que viven en la tierra, somos un espectáculo a los ángeles que están en el cielo y somos un espectáculo al cosmos, al mundo, al universo. Todo el universo nos contempla. En el libro de Efesios capítulo 3, versículo 10 dice que la multiforme sabiduría de la iglesia tiene que ser dada a conocer. La multiforme sabiduría de Dios debe ser dada a conocer por la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. La tierra, el escenario. La tierra, el punto, el foco central. La tierra, la universidad. La tierra, la escuela de todo el universo. Desde la tierra se da a conocer el misterio de la piedad. Desde la tierra se da a conocer el carácter y la belleza de Dios. Por eso en la tierra ocurren fenómenos sobrenaturales. Y cuando usted trabaja con el plan de salvación, tiene que entender que es un asunto sobrenatural. Que la salvación es sobrenatural. Por eso el apóstol Pablo habla de cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en pensamiento de hombre. Son las que Dios ha preparado para los que le aman. Y siempre pensamos cuando venga Jesús. No, es ahora. 1 Corintios capítulo 2, versículo número 9. Vamos rapidito. 1 Corintios capítulo 2, versículo 9. ¿Cuándo son esas cosas? Dice el versículo 9, antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Y dice ahora Pablo, pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Cosas que ojo no vio, cosas que oído no oyó, cosas que no han subido en pensamiento de hombre, ya están reveladas. Por ejemplo, 1 Timoteo capítulo 3, versículo 16. Mire si esta frase le es familiar.
1 Timoteo 3:16 dice, e indiscutiblemente grande es el misterio, ¿de qué cosa? De la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. ¿Para qué nos salva Dios? ¿Cuál es el propósito de Dios al salvarnos? ¿Cuál es la visión que debemos tener de Dios para saber cuál es la misión que debemos cumplir? Cuando el apóstol Pablo escribe en el libro de Romanos y explica todo el proceso y aclara la forma, la manera como se entiende el plan de salvación, al llegar a la parte práctica, al llegar al cuarto asique, el asique de la vida práctica, al presentar la obra transformadora del Espíritu Santo en el ser humano, al comparar el no conformarse con el mundo, con ser transformado por el Espíritu en el hombre interior, ser transformado en el Espíritu en la mente, ser transformado en el Espíritu en su ser más profundo, cuando presenta ese cuadro, el apóstol Pablo inmediatamente entra a trabajar con los dones espirituales. ¿Cierto o falso? ¿Cierto o falso? Los dones espirituales son habilitaciones sobrenaturales para hacer una obra sobrenatural. Mi pregunta, ¿los demonios son seres naturales? No, son sobrenaturales. Y para vencerlos, usted necesita un poder sobrenatural. Por eso las habilitaciones y los dones espirituales son sobrenaturales. La obra de salvar las almas no es solamente anunciar un mensaje, es vivir una vida. Por eso se hace imprescindible y necesario lo que vamos a estudiar. Vamos por parte. Primero, veamos cómo el Espíritu Santo nos habilita, nos capacita, nos prepara. Cómo el Espíritu Santo suple nuestras necesidades y deficiencias. Y no solamente las suple, sino que nos sostiene. Y el Espíritu Santo, al morar en nosotros, nos capacita para cumplir la santa misión y la salvación de las almas. Cuando usted lee la historia de la iglesia cristiana, descubre el Espíritu Santo empeñado en la salvación de las almas. Descubre a los ángeles empeñados en la salvación de las almas, ¿sí o no? ¿Sí o no? Cuando Felipe estaba en Samaria predicando la campaña y bautizándose tanta gente, ¿qué le dijo el ángel a Felipe? Vete por ese camino desierto. Un momento, si el camino está desierto, ¿para qué voy para allá si esta campaña está tan buena? Felipe no se puso a discutir, se fue a ese camino desierto. ¿Y a quién encontró en el camino desierto? No, al Espíritu Santo. Y entonces el Espíritu Santo le dijo, oye, acércate a ese carro. ¿Fue así o no fue así? Así que el Espíritu Santo y los ángeles trabajan en equipo y nosotros somos la parte final del equipo. Nosotros somos la vanguardia, pero detrás están los ángeles y detrás está el poder del Espíritu Santo. Y los demonios gritan cuando hay una buena comunión entre nosotros y el resto del equipo. Y yo digo, alabado sea el nombre de Dios. ¿Le gustaría tener una clara visión de Dios acerca de la misión de su vida? ¿Cuánto quisieran tenerla? Romanos capítulo número 12, vamos rapidito, a ver si podemos cubrir todo esto que debemos cubrir. Romanos capítulo 12, mire cómo Pablo dice, ya Pablo presentó todo el plan, ahora dice que hay que ser transformado por el Espíritu, y debemos tener renovado el entendimiento. Y entonces él dice, versículo 3, dice Pablo, digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de la fe que Dios repartió a cada uno. Y ahora él comienza, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Y dice, de manera que teniendo diferentes, ¿qué dice ahora? Dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio, en servir, o el que enseña, en la enseñanza, el que exhorta, en la exhortación, el que reparte, con liberalidad, el que preside, con solicitud, el que hace misericordia, con alegría. Me gusta la manera como Pablo escribe, y me gusta el centro o el eje de su teología. El eje de la teología de Pablo se llama una frase. La frase es en Cristo. Todo lo que él dice gira en torno a la frase en Cristo. En Cristo define todo el haber cristiano. En Cristo, personalidad corporizada, se representan a todos los que han sido redimidos y salvados.
1 Corintios capítulo 15, versículo 22 dice, en Adán todos mueren, mas en Cristo todos serán vivificados. En Adán, personalidad corporizada, un hombre representando a muchos. En Adán todos mueren. Sin embargo, en Cristo todos serán vivificados. Cristo representando a muchos. Escuche ahora. Cuando Pablo presenta la experiencia de la vida cristiana, cuando Pablo explica en el libro de Efesios capítulo 3, versículo 16 al 19, lo que significa ser transformado, Pablo presenta en una forma clara la participación del Espíritu Santo. Versículo número 16 dice, para que seáis fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu. El Espíritu participando en la transformación del ser humano. Número 2, versículo 17, para que habite Cristo por la fe en vuestro corazón, para que Cristo haga morada permanente. Así que no solo el Espíritu viene a tu vida, viene también Cristo Jesús. Versículo 19, y dice, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios, de modo que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo trabajan en tu vida. Llama la atención también que cuando se trata de cumplir la misión, cuando se trata de ser lleno de los dones espirituales, los tres también vienen a trabajar contigo. Primera de Corintios capítulo número 12, mire qué cosa linda. Primera de Corintios capítulo 12, mire qué cosa hermosa. Mire qué belleza. Primera de Corintios capítulo 12, versículo 1, dice Pablo, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de qué cosa. De los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles, se os extraviaba llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Alabado sea el nombre de Dios. Y él dice, ahora bien, hay diversidad de dones. ¿Y qué dice número 1? Pero el Espíritu es el mismo. Número 2. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y número 3, y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. Alabado sea el nombre de Dios. De manera que cuando tú eres cristiano, cuando tú aceptas a Jesús, cuando tienes la experiencia del nuevo nacimiento, cuando tienes la experiencia del arrepentimiento, cuando tienes la experiencia de la transformación, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo vienen a tu vida para hacer un cambio, una transformación en ti, para habilitarte, para asegurarse y estar claro en que te transformaron en una nueva persona. Y no solo eso, al cumplir la misión, te habilitan con dones espirituales y ellos mismos vienen para estar contigo en el cumplimiento de ese deber. Y yo tengo una pregunta. ¿Qué diablo podrá contra Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo? ¿Se entiende o no se entiende? Los apóstoles murieron como mártires, pero su sangre ha sido abono que ha germinado en toda la tierra. ¿Es así o no es así? ¿Es así o no es así? Por tal razón, alabado sea el nombre de Dios, por tal razón, hoy necesitamos tomar una decisión. En el libro de Efesios, capítulo número 4, mira lo que dice el apóstol Pablo, Efesios capítulo 4. Dice el versículo 11, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de ¿qué cosa? De perfeccionar a los santos, ¿qué dice ahora? Para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Dice la sierva de Dios que como es cierto un lugar que tenemos preparado en el cielo, así mismo de cierto es un lugar que Dios tiene en la tierra para trabajar. ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Por qué se nota tanta dejadez en la obra misionera? ¿Por qué hay tan poco espíritu misionero en la iglesia? Porque hay muchos cristianos que están convencidos de la verdad, pero no han sido convertidos por el Espíritu Santo. ¿Sí o no? ¿Es así o no es así? A ver, ¿es así o no es así? Cuando el Espíritu Santo toma tu vida, jamás puedes estar tranquilo. Estuve hace algunos años en una iglesia en Orlando y me llenó de gozo porque había una gran cantidad de personas jubiladas, personas
de cierta edad. Me llenó de gozo porque una noche se me ocurrió decir, solo quiero que pasen al frente muchachos de 70 años en adelante. Mamacita, linda, compadre. Y se llenó la plataforma y viene una señora con otro señor. Y ese señor quería subir, pero como que las piernas no le daban. Y vino alguien y lo ayudó y subió. Y cuando me viene y se me pone al lado, me dice, es que yo tengo 96. Digo, bendito sea Dios. Y viene una doña, ran, y sube y se le para al lado y dice, este es un flojo, es mi hermano, yo tengo 98. Digo, mire usted. Si usted está vivo y no se ha muerto, no ha cumplido la misión en su vida. Aunque tenga 100 años. Si usted ya cumplió su misión, una de dos. O debe estar muerto, o tiene que haberse elevado al cielo. Pero si usted está vivo, no ha terminado. Así que no se unte, fájese. O pregúntale a Jehová qué es lo que tiene que hacer. Queridos, no estamos en un picnic. Estamos en un campo de batalla. Esto es una guerra. Y en una guerra nadie anda mirando para el cielo. Todo el mundo está fajado, cuidando el punto que le pusieron, ¿o no? ¿Es una guerra o no es una guerra? Pregúntele a Josué. ¿Están los ángeles en pie de guerra? A ver, ¿sí o no? ¿Y por qué estamos tan descuidados? ¿Cómo tan indiferentes? ¿Qué es lo que está pasando con nosotros? Cuando una persona alcanza salvación en Cristo Jesús, cuando el Espíritu Santo viene a un corazón y lo cambia y lo transforma, inmediatamente le dice, mi negro, aquí tiene tu trabajo. Aquí tiene la parte que te corresponde. Lo interesante es que siempre el Espíritu te habilita con poderes sobrenaturales para hacerle frente a espíritus y a los demonios y a la obra que hay que hacer. Esto no es humano, esto es de Dios. ¿Es así o no es así? Primera de Pedro, capítulo número 4. A ver si llegamos donde quiero llegar. Primera de Pedro, capítulo 4. Dones espirituales. Me gusta la Biblia porque habla acerca de ellos. Hay una serie que hicimos acerca del liderazgo y allí hablamos y explicamos por lo menos 25 dones espirituales. Pienso que esas series están en la página de la internet. Ahí lo pueden bajar todo completamente gratis. Primera de Pedro capítulo 4 versículo 10. Dice, cada uno según el don que ha recibido. ¿Qué dice ahora? Ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Yo le hago una pregunta. A cada persona que se bautiza, ¿lo habilita el Espíritu Santo con dones espirituales, sí o no? ¿Sí o no? La tragedia es que una gran cantidad de cristianos no saben cuáles dones espirituales tienen. ¿Es así o no es así? ¿Es así o no es así? Cuando era adolescente vi una película y jamás la he podido olvidar. Un grupo de muchachos adolescentes fueron a la guerra y tomaron la guerra como un juego. Así que en el cinturón, donde debían tener los peines para los fusiles, sacaron los peines y llenaron los envasecitos, lo llenaron con cajetillas de cigarrillo. De repente apareció una patrulla y empezó la disparadera. Y pregúnteme qué es lo que estaban sacando de aquí. Cajita de cigarrillo. Ellos pensaron que la guerra era un juego. Y los contrarios, al ver que no disparaban, se miraron como, ¿qué pasó aquí? Se fueron acercando y lo ametrallaron a todo. Mamacita, ¿qué pusiste tú ahí en el envase? Compadre, bala lo que tiene que poner. Si te dieron un don espiritual, tiene que desarrollarlo. Y mientras más lo desarrolle, más se perfecciona. Y mientras más lo desarrolle, más dones te va del Espíritu. Y te dará todo lo que sea necesario. Porque el Espíritu no tiene límites. Yo le hago una pregunta. Queridos, ¿necesitamos desarrollar nuestros dones espirituales, sí o no? La obra de la salvación de las almas es un asunto tan serio que el Señor Jesús lo comisionó al Espíritu Santo. San Juan capítulo número 15. Llama la atención que San Juan 14, 15 y 16, el Señor Jesús habló del maravilloso don del Espíritu Santo. Cuando tú alcances salvación y vida eterna en Cristo Jesús, te la dan para que haga un trabajo, cumpla una misión. San Juan capítulo 15, versículo 26. Dice el versículo 26, dice el Señor Jesús, pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí.
y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. ¿Qué significa dar testimonio? ¿Qué es lo que Jesús está diciendo cuando dice que el Espíritu daría testimonio? ¿Qué es lo que significa que nosotros daremos testimonio también? En el Evangelio según San Juan, la palabra testimonio tiene una significación muy especial. Dar testimonio, testificar en el Evangelio según San Juan, significa presentar las evidencias a favor de Jesús. Significa presentar las pruebas a favor de Jesús. Los que dan testimonio no están diciendo palabras, están presentando las evidencias de que el poder de Cristo Jesús obró y actuó en su propia vida. Y usted no puede contradecir lo que yo he vivido. ¿Sí o no? Eso es dar testimonio. Y cuando usted da testimonio, hasta los demonios se tiemblan, porque el testimonio suyo es el resultado de la experiencia con el Espíritu de Dios. Necesitamos esa experiencia. Necesitamos entender y comprender esto. Necesitamos aclarar eso. ¿Por qué? Necesitamos aclarar eso porque hay un tribunal en sesión. Necesitamos aclarar eso porque desde 1844, 22 de octubre, hay un juicio que se está celebrando y se está llevando a cabo para los que son cristianos, para los que tienen su nombre en el libro de la vida. No estamos de juego, queridos. Estamos emplazados ante el tribunal celestial. Estamos en un periodo de juicio. Estamos en un periodo serio donde se están decidiendo los destinos de la gente. ¿Cómo podemos ser tan indiferentes cuando mañana puede ser demasiado tarde? ¿Cómo podemos ser tan indiferentes a la salvación de las almas, inclusive la salvación de nuestra propia familia? ¿Cómo podemos estar pensando en un mañana que nunca vendrá? ¿Cómo podemos ser tan indiferentes a arreglar nuestras cosas hoy con Dios, cuando mañana no presenta ninguna garantía? Cuando el Señor Jesús se despedía, cuando sabía que le quedaba poco tiempo, se enfocó en hablar a los discípulos acerca del Espíritu Santo. San Juan 14, San Juan 15, San Juan 16. Y repetía una y otra vez. Y repetía una y otra vez. Porque el más grande don que Cristo ha dado a su iglesia se llama la persona del Espíritu Santo. Es increíble cómo el Espíritu habilita, capacita y cambia la vida de una persona. Es increíble lo que Él es capaz de hacer. Es increíble cómo cambia y transforma la vida de las personas. Eso es increíble. En el libro de San Juan, capítulo 16, versículo 18, usted preguntará: pastor, entonces, si es por testimonio, ¿para qué es ese testimonio? Ponga cuidado. Cuando una persona va a la corte y es un testigo, ¿qué se espera que dé el testigo? Un testimonio, ¿verdad? ¿Qué da el testigo? El testimonio lo leyó en un libro, se lo dijeron por internet. ¿Qué es el testimonio? El testimonio es la declaración jurada de lo que él vio, experimentó ante un hecho, ante un evento, ¿cierto o falso? Por eso le pregunta: ¿jura usted decir la verdad? Solamente la verdad y nada más que la verdad. ¿Y qué dice el testigo? Lo juro. En el tribunal celestial tienen que definir la vida de la gente. El cielo determinó que usted y yo seamos los testigos para que nosotros demos testimonio. Déjeme pintarlo así brevemente. Ponga cuidado lo que voy a decir ahora, por favor. Pregunto: ¿condenó Dios a los antediluvianos? ¿Sí o no? Qué bueno que están pensando. O sea, me gusta. Tienen 5 puntos. ¿Quién condenó a los antediluvianos? El nombre de quien los condenó fue Noé. ¿Cómo se llamó?
Hebreos capítulo 11, versículo 7. Vamos rapidito, porque vamos a entrar en un asunto serio. ¿Por qué debemos ocuparnos en la obra misionera? ¿Por qué debemos pedir a Dios que desarrolle en nosotros los dones espirituales? ¿Y por qué necesitamos saber cuáles son nuestros dones? Hebreos capítulo 11, versículo 7. ¿Cómo dice el versículo 7? Por la fe, ¿qué cosa? Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. ¿Y qué dice ahora? Y por esa fe, ¿qué dice? Condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Mi pregunta, ¿se salvó Noé o no se salvó? ¿Por qué Noé se salvó? Porque creyó en Dios. ¿Cuál fue el testimonio de la vida de Noé? ¿Cuál fue el testimonio de la vida de su esposa? ¿Cuál fue el testimonio de la vida de sus hijos? Un testimonio de confianza, un testimonio de que creyeron, un testimonio de que confiaron en la palabra de Dios, aunque no entendieron. ¿Había llovido alguna vez? ¿Qué era una lluvia? Yo no sé. ¿Qué es un aguacero? Tampoco sé. ¿Qué es un diluvio? Yo no sé. Pero Jehová dijo que va a llover y va a llover porque Jehová lo dijo. No me importa lo que sea. Yo le creo a Jehová. ¿Creyó o no creyó? ¿Y usted le cree a Jehová? En el libro de Génesis, en el capítulo 6, el versículo 3 dice: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, sino que serán sus días 120 años. ¿Cuántos años predicó Noé? ¿Quién estaba a través de Noé predicando los antediluvianos? El Espíritu Santo. Mi pregunta, ¿se cumplieron los 120 años? ¿A quién usó el Espíritu Santo para contender con el mundo? A Noé. ¿A quién debe usar hoy el Espíritu Santo para contender con el mundo? A usted y a mí. No es cantaletear. Es presentar en nuestra vida los perfiles, las características, los atributos, las virtudes del carácter de Dios para que la gente se arrepienta. Esa es la predicación del Evangelio. Ese es el testimonio, porque hay un juicio que está sesionando. No son las palabras, querido, querida, es una vida consagrada, una vida entregada. Y lo interesante es que cuando la vida es entregada y consagrada, automáticamente el Espíritu Santo te impulsa a llevar el Evangelio conforme a los dones que tú tienes. Algunos cantan que parecen canarios. Si yo canto aquí, compadre, sale todo el mundo corriendo y quién sabe si pierden hasta la capacidad de oír. Pero otros cantan y otros son médicos y otros son maestros y otros, bendito sea Dios. ¿Ha repartido Dios los dones espirituales como el Espíritu quiere, sí o no? ¿Debería estar ocupado usando y trabajando con los dones que Dios te dio, sí o no? Entonces, querido, querida, pregúntale al Señor, estudia tu Biblia, investiga y descubre cuáles son los dones que Dios te dio. Porque si no los usa... San Mateo capítulo 24, veamos esto, vamos rapidito. San Mateo capítulo 24, ¿por qué esto es tan serio? San Mateo capítulo 24. El Señor Jesús fue interpelado por los discípulos. Le preguntaron que le dijera qué señal habría de su venida y del fin del mundo. Y él comenzó a hablar de las señales de la segunda venida. Y como explicación final, el Señor Jesús se detuvo para dar 5 parábolas. 5 parábolas que hablan del tiempo del fin. 5 parábolas que tienen que ver especial y específicamente con los cristianos. La primera de las parábolas se llama ladrón en la noche. La venida del Hijo del Hombre será como ladrón en la noche. No anunciará su venida. Habrá un grupo preparado y otro grupo que no estará preparado. Recuerde que le está hablando a los cristianos. Número 2, la segunda parábola tiene que ver con el siervo fiel y el siervo infiel. El siervo infiel dice: mi Señor tarda en venir, y maltrata al siervo fiel. De manera que dentro del pueblo de Dios hay 2 grupos. Los siervos que son fieles, que están trabajando, ocupados en la obra de Dios, y los infieles que su trabajo, su gozo es maltratar a aquellos que están ocupados en la obra de Dios. Número 3, la parábola de los talentos. El Señor reparte talentos. A uno le dio 5, a otro le dio 2 y a uno le dio 1. El de 5, ¿cuánto produjo? 5. Y el de 2 produjo 2. Y el que tiene 1, lo escondió. La pregunta: ¿ha repartido Dios dones y talentos a todos sus hijos, sí o no?
Sí, mientras el que tiene 5 está fajado trabajando, ocupado en producir 5, el que tiene 2 está trabajando para producir 2 más. El chiquito que tiene 1, conforme a su capacidad, prefirió no trabajar. Así que hay 2 grupos: los que están ocupados usando sus dones y talentos para la gloria de Dios, los que están ocupados mientras el Señor tarda en venir, los que están haciendo la obra que Dios quiere que se haga, y también los que no están haciendo nada. Lo curioso es que los que no hacen nada critican al dueño de la obra y critican también a los otros. Lo interesante es que cuando el Señor venga, al que tenga más le darán más. Alabado sea el nombre de Dios. Número 4. La parábola de las 10 vírgenes. Me gusta hacer estas preguntas. ¿Cuántas eran vírgenes? 10. ¿Cuántas tenían lámparas? 10. ¿Cuántas tenían las lámparas encendidas? 10. ¿Cuántas estaban vestidas de bodas? 10. ¿Cuántas estaban esperando al esposo? 10. ¿Y cuántas se durmieron? 10. Me estoy agarrando. Cuando el esposo llegó, ¿cuántas se despertaron? 10. ¿Y a cuántas se le apagaron las lámparas? A las 10. Interesante, se están dejando atrapar. Y entonces empezó el corredero. Aquí viene la pregunta interesante. La palabra clave es alcusa. ¿Qué es eso? Era un envasecito de barro que se usaba para guardar aceite extra. Las 5 prudentes dijeron, bueno, si este asunto tarda, más vale llevar aceite extra por si acaso. Y como se apagaron todas las lámparas, las prudentes quitaron la mecha quemada, pusieron una mecha nueva, y la llenaron de aceite otra vez, encendieron y a la fiesta me voy. Sin embargo, las imprudentes tenían aceite extra. Ahora, pongan cuidado en lo que les voy a decir ahora. ¿Entraron las prudentes? Sí. ¿Tenían aceite extra? ¿A quién representa el aceite? El Espíritu de Dios. Ahora, tengo una pregunta que siempre me hago. Cuando las prudentes entraron, más tarde, ¿vinieron las imprudentes a tocar la puerta? Pero un momento. Si necesitaban tener las lámparas encendidas, ¿dónde consiguieron aceite a la medianoche? Pregunta de examen. Se la voy a dejar para que investiguen. ¿Será que ahí afuera hay un aceite falso? ¿Sí o no? ¿Verdad que se están haciendo muchos milagros en el nombre de Jesucristo? ¿Sí o no? ¿Verdad que hay mucha obra haciéndose en el nombre del Espíritu Santo? Tenga cuidado con qué aceite se está haciendo. 2 grupos. Los que están preparados y los que no están preparados durante la parábola del ladrón en la noche. 2 grupos. Testigo fiel, testigo infiel. 2 grupos. Parábola de los talentos. Los que están produciendo mientras el tiempo dura, mientras el Señor se tarda, y los que no están haciendo nada. 2 grupos. Vírgenes prudentes y vírgenes imprudentes. Las prudentes tienen aceite extra, las imprudentes no. 2 grupos. Cuando el Señor venga, a su derecha pondrá las ovejas y a su izquierda pondrá los cabritos. ¿Cuántos grupos? 2 grupos. Mi pregunta, ¿a cuál grupo perteneces tú? Si tú eres del grupo que está esperando al Señor, el Santo Espíritu está trabajando con tus dones espirituales y está motivándote a trabajar con los dones que Él te dio para alcanzar las almas que se pierden. Si tú eres del grupo de los transformados, tu vida refleja el carácter de Jesús. Si tú eres de aquellos que han alcanzado salvación y vida eterna, entonces estás viviendo la experiencia del nuevo nacimiento. Estás viviendo la experiencia de una vida cambiada y transformada. Está batallando y luchando en rechazar esos malos ese mal genio, ese carácter extraño que tenías, y está cada día humillando tu vida ante la presencia de Dios. Estás enfocando tu vida y tu mente mirando a la cruz. Mirad a mí, se salvo todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Isaías 45:22. Y dice Hebreos 12:2, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe.
Cuando estamos viviendo la experiencia de la salvación, estamos tan imbuidos del Espíritu, tan ungidos del Espíritu, tan llenos de su presencia, que no solamente estamos ocupados en gozar la salvación que hemos recibido, sino que estamos ocupados en compartirla con otros. Posiblemente no me hayan dado el don de la predicación, posiblemente no me hayan dado el don del canto, posiblemente, oiga, si a Jesús lo que se le ocurrió fue darte el don de cocinar, entonces estarás cocinando para la gloria de Dios. Y aunque nadie te vea, dice la sierva de Dios que cuando Cristo venga, se descubrirán los verdaderos héroes. Personas que nadie jamás vio y fueron fieles a Dios. Cuando leemos la Biblia, hoy vamos a hablar de Pedro, hoy vamos a hablar de Pablo, hoy vamos a hablar de Lucas. Y bueno, fantástico. Pero yo le hago una pregunta. ¿Ustedes creen que detrás de esos campeones no habían hermanitos sencillos y fieles soportando y apoyando a la iglesia, sí o no? Cuando recogieron la ofrenda, ¿quién dio el dinero? Pablo. No, Pablo lo llevó. Pero esos hermanitos fieles, todos esos brillarán en medio de la oscuridad del firmamento. Posiblemente tú crees que nadie te está tomando en cuenta, pero Dios sí te está tomando en cuenta. Cada vez que echa tu dinerito en ese sobre para apoyar el ministerio. Cada vez que ora por esos que predican. En mi vida, viajando tanto, me he visto en tantos peligros y qué gozo. Cuando llego a cualquier país del mundo, encuentro esas hermanitas. Miren, yo le digo, esto es lindo, la iglesia de Dios es algo maravilloso y hermoso. Había una doña en Costa Rica, en la capital de San José, que está muy enferma, está muriéndose, está bien enferma. Y uno de los ancianos me dice, pastor, aquí al frente hay una hermana que no puede venir a la iglesia porque está inválida. Y ella ve los programas en 3ABN. Y ella me dijo un día, hermano, si algún día el pastor pasa por aquí, por favor no dejen de traerlo a mi casa. Y yo le contesté, ay hermana, ¿usted cree que él va a pasar por aquí alguna vez? Y a él un día se le ocurrió llamar a la oficina. Y por suerte yo estaba en la oficina y me tocó a mí tomar la llamada. Y me dice, oiga pastor, ¿cuánto queremos que venga a darle una campaña? Y yo me sonrío y le digo, ¿cómo no? Con mucho gusto. Era ya el mes de noviembre, finales de noviembre. Me dice, ¿qué tenemos que hacer? Y me sonrío y le digo, no, usted nada más tiene que mandar la invitación a este lugar. Imagínese, final de noviembre. Y él me dice, ¿qué fecha le pongo? Y me sonrío y digo, póngale enero. ¿Enero tan pronto? Digo, si es de Dios, voy. Si no es de Dios, ahí murió. Sí, porque es imposible que te digan de final de noviembre a principios de enero. Si es de Dios, se hará. Compadre, me llama en enero, me llama a mediados de diciembre, emocionado. Pastor, la conferencia nos contestó que sí, que usted va a venir. ¡Ay, qué alegría! Llegamos a Costa Rica, llegamos a San José. Y entonces me habla de la hermanita que está enfrente, que ella quería que la fuera a ver. ¡Qué cosa rica, qué cosa linda! Cuando pasamos la calle y llegamos a la casa de la hermana, y él le dice, hermana fulana, que no me dice a quién le traje. Y ella le dice dentro de la habitación, imagínese hermano, ¿a quién me trajo? Y él va y entra y le dice, mire a quién le traje. Y cuando salgo a la puerta, qué cosa linda, mamacita linda. Ella queda con la boca abierta y dice, yo no lo puedo creer. Y ahí nos abrazamos, empezó a llorar. Yo le hago una pregunta, ¿son las fieles del Señor? Y entonces me dice, lloro por usted todos los días. Le dije, y Dios está oyendo su oración. Por eso el diablo no me ha podido arrancar la cabeza todavía. Y si un día me la arranca, bendito sea Dios. Si Dios quiere que me arranque la cabeza, porque al Pablo se la arrancaron o no se la arrancaron. Así que con cabeza o sin cabeza hay que predicar. Mi pregunta para usted, ¿le gustaría a usted dejar que el Espíritu Santo le habilite y le capacite y le active todos los dones espirituales que le ha dado para que Dios se glorifique en la vida suya? ¿Le gustaría eso? Entonces póngase en pie conmigo. A mí me gusta la Biblia porque la Biblia nos presenta cuadros claros. San Juan capítulo 16, versículo 8. Cuando Jesús dice en Juan 16, 8, y aquí vamos a aterrizar, cuando dice en Juan 16, 8, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Cuando dice convencerá,
el verbo que está utilizando en griego es elenco. Elenco significa, escuche por favor, significa dejar convicto. Significa presentar las evidencias, mostrar las pruebas tan claras y fehacientes que la otra persona se queda con la boca abierta y no tiene nada que decir. Presentar las evidencias ante el juez en el tribunal, de modo que el acusado no puede decir nada, porque las pruebas son contundentes. Las pruebas del Espíritu Santo para convencer al mundo, eres tú y soy yo. Es nuestra vida consagrada, nuestra vida transformada, nuestra vida dedicada. Es nuestra vida convertida, es nuestra vida arrepentida, es nuestra nueva vida, es participar de esa nueva simiente que viene del cielo. Y entonces el Santo Espíritu te toma a ti con tu vida y lo muestra ante los pecadores, y el poder del Espíritu transformándote a ti toca el corazón de aquellos pecadores y los pecadores se entregan a Cristo Jesús. No son palabras, es el testimonio de una vida consagrada. Esa es la evidencia del Espíritu. Esa es la manera que el Espíritu tiene de convencer a la gente. Por eso Juan dice, y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar me dijo, Dios me dijo a mí, yo hablé con él. El que me envió a bautizar me dijo, sobre quien tú ve a descender el Espíritu Santo, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y dice Juan, y yo le digo a ustedes que este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Lo vivió Juan? Lo vivió. Cuando tú lo vives, cuando tú lo experimentas, cuando es tu experiencia personal, no hay diablo, ni ser humano, ni nadie que impida que tu vida se convierta en un poder para la gloria de Dios. ¿Necesitamos eso hoy día, sí o no? He ido a universidades a hablar a jóvenes y he visto cómo el Espíritu ha tomado la vida de esos muchachos y los ha conmovido. Hace algunos años viví una experiencia muy interesante en la universidad, en la UAP en Argentina. Cuando llegué a la universidad me pusieron, un susto me pusieron. Me dijeron que los muchachos no reaccionaban, que tenían una mentalidad europea y me dijeron muchas cosas interesantes. Y dije, ay mi madre, Señor, ¿y ahora? Mi mamá me dijo, no te preocupes. Qué lindo el primer día cuando hicimos el llamado, que más de 1,300 muchachos pasaron al frente. Oye, a mí me dio un gozo tan grande. Y entonces le dije, Señor, el desafío, sí, vamos con el desafío. Entonces lo desafiamos a venir a las 5 de la mañana. Cosita rica, mamá. A las 5, un culto a las 5 de la mañana, compadre. Es una locura, decía alguien. Le dije, ustedes se atreven a venir a las 5 de la mañana, vamos a tener un culto toda la semana a las 5 de la mañana. Un frío del demonio, perdón. Un frío del demonio, no porque dicen que el demonio es caliente. Un frío. Qué cosas ricas. 5 de la mañana. Llegamos como a las 5 menos 15, menos 20 y no había venido nadie. Ahí estaban los capellanes y el decano de asuntos espirituales. Dije, aquí vamos a pasar la vergüenza del siglo. 5 menos 10. Y los únicos que habían llegado allá afuera eran los perros. Un grupo de perros siempre vienen en la mañana. Esos perros son los perros más fieles. Había un perro que se metía en la iglesia y había que sacarlo, pero a empujones, porque se metía bajo los bancos y no se quería salir de la iglesia. Había que sacar. Compadre, digo, ahora sí. Y todo el mundo ahí esperando a ver qué iba a pasar. Y yo orando, digo, Señor, por favor, no me haga pasar un mal rato. 5 menos 5. Alabado sea Dios. Se oyó como una estampida. ¿Han visto cuando va un reguero de personas corriendo? Iba a decir otra cosa. Mamacita linda. Entraron por esa puerta como 1,350 muchachos. Alabado sea Dios. Y cada mañana la iglesia llena. Y qué lindo testimonio empezaron a dar, cómo el Espíritu tocó sus vidas y cambió su corazón.
Usted no puede irse de aquí como llegó. Usted necesita tomar una decisión. Mi pregunta es esta, querido, querida. ¿Quieres tú ahora comprometer tu vida con Dios y darle el derecho legal al Espíritu Santo para que te transforme, te habilite y capacite, para que su poder se manifieste en ti y por tu testimonio vivo otras personas vengan a los pies de Jesús? ¿Quieres ser parte del equipo del Señor? Mira, si tu respuesta es sí, entonces muévete de donde tú estás, acércate aquí conmigo, y si no tiene espacio abajo, sube arriba conmigo. Pero hoy tenemos que mostrarle al cielo y al universo que Dios tiene un ejército de hombres y mujeres en este lugar, y mostrarle a todo el universo que hay hombres y mujeres en este lugar que pertenecen solo al Señor y han tomado la decisión de ser parte del ejército del Señor. Si no tiene espacio abajo, sube arriba. Aquí arriba no le muerden a nadie, así que yo quiero que todos se muevan. Me gustaría, si el pastor Pintos fuera tan amable y pasara aquí al frente, voy a pedir a todos los pastores de esta conferencia, si son tan amables, de pasar aquí al frente con nosotros también. Y si usted es el primer anciano de su iglesia, o uno de los ancianos de su iglesia, y quisiera pasar al frente con nosotros, sería muy gozoso para mí. Si usted es el director misionero, por favor pase al frente también. Los ancianos, los directores misioneros, los pastores. Pienso que Dios tiene grandes maravillas para este lugar. Quiero agradecer a Dios, quiero agradecer al pastor Pintos y a cada uno de ustedes por la acogida que nos han dado y la manera tan amable y cristiana como nos han tratado. Ha sido un gozo para nosotros estar entre ustedes y quiero que sepan que estaremos orando por ustedes siempre. Voy a pedir a los Di Francisco, si son tan amables, de pasar aquí al frente también. Quisiéramos orar, hermanos queridos, pero más que orar, quisiéramos presentarnos ante Dios. Y más que una oración os ruego, hacer un clamor. Escuche, por favor. Cuando la Biblia dice que Juan clamó, clamar significa que estaba plenamente consciente de lo que él estaba haciendo. Consciente de que el mensaje que predicaría sería rechazado por la gente. Consciente de que el mensaje que presentaría sería mal interpretado por algunos. Consciente de que el mensaje que predicaba le traería serios problemas. Y consciente que al final algo trágico le ocurriría por predicar el mensaje de salvación al mundo. Juan no dio un paso atrás, siguió firme en la senda del deber, cumplió su deber y allá en la cárcel le cortaron la cabeza. Por eso quiero, más que un ruego, una oración, hacer un clamor. Y por eso quisiera que usted participara de este clamor. Si es verdad, si es cierto, si usted está haciendo de corazón la decisión de oír el llamado del Espíritu, de ser templo del Espíritu, cambiado y transformado por Él, para que su vida se convierta en un faro de luz, su vida se convierta en un instrumento del cielo para rescatar las almas de las garras del enemigo, entonces permanezca aquí al frente. Pero si esa no es su decisión, no tenga temor en volver atrás y siéntese donde usted guste. Pero si usted pasó al frente, recuerde que entonces tiene que hacer un clamor. Los problemas vendrán, las dificultades vendrán, pero Jehová estará a nuestro lado como poderoso gigante. Querido Padre Celestial, gracias por estar con nosotros en este lugar. Y gracias por la linda oportunidad de compartir su palabra. Gracias, Señor, por los hermanos y hermanas, amigos y amigas que han venido de cerca y de lejos para compartir con nosotros. Y gracias por aquellos y aquellas que han tomado la decisión y han sido bautizados en esta semana. Que sus nombres permanezcan firmes en el libro de la vida y que ellos se conserven sin caída hasta la venida de Cristo Jesús. Gracias, Dios,
por el pastor Pintos, gracias por cada pastor de esta conferencia, gracias por los ancianos, gracias por los directores misioneros, gracias por los oficiales de las iglesias, gracias por cada familia, gracias por los directivos de la conferencia, los directivos de la unión, y gracias también, Señor, por esta comunidad que nos rodea. Pero ahora, Dios, como ministros del Evangelio, presentamos ante el trono de su gracia a cada uno de estos hijos e hijas suyos que han tomado la decisión de pertenecer a los ejércitos de Jehová. Padre amado, que cada uno de ellos y ellas sean vestidos con la persona de Cristo Jesús. Que cada uno de ellos y ellas sean ungidos con el Espíritu Santo. Que el Santo Espíritu le dé habilitaciones sobrenaturales para cumplir con una obra sobrenatural. Que estén tan comprometidos, tan entregados y entregadas a usted, tan afianzados en su verdad, tan sostenidos con su mano poderosa, que no haya diablo ni demonio que los mueva del deber. Y muy pronto, Dios eterno, Padre Santo, cuando usted venga en las nubes de los cielos, que cada uno de ellos y ellas pueda decir: he aquí, este es nuestro Dios, le hemos esperado y Él nos salvará. Padre, que en esta zona, que en esta parte del mundo y de este país, el Santo Espíritu se derrame en forma abundante. Que todo espíritu del mal sea atado, dominado y controlado por los millones de ángeles que desciendan para cuidar y proteger a cada uno de sus hijos. Dios, en sus manos nos entregamos para cumplir su voluntad, guiados por su Espíritu. Agradecemos a cada persona que nos ve o escucha en cualquier lugar del mundo, que ellos y ellas también formen parte de los ejércitos del cielo y muy pronto nos conozcamos en la patria eterna. Lo pedimos, Señor, en el nombre santo de Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén, Señor Jesús.